Entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es la última parte que ustedes tienen que realizar después de que hayan realizado el montaje de los dientes posteriores, superiores e inferiores, que es el esfera difusionado con una prótesis total. Básicamente lo que van a hacer aquí es caracterizar la cera rosada, ¿sí? Dándole forma prácticamente de una encía protésica, esto ya sea por un agregado o eliminado de cera rosada. Para esta parte también es importante que pues, ustedes conozcan de la anatomía de la encía, ¿verdad? Lo que van a reproducir básicamente es encía, papilas, eminencias radiculares y la colocación y posición de los senos, ¿sí? Que si se acuerdan de los parámetros que se les mencionó en operatoria dental, también los pueden moldear acá. Entonces, ¿qué van a utilizar? Van a utilizar la cera rosada. Mejor si es cera rosada, de la que es la más, del color más suave, ¿sí? No roja porque es un poco más blanda, entonces cuesta moldearla. El alcohol, la espátula de Electrón, que en este caso esta es la espátula. Todos tienen este, pues deberían de tener esta espátula, tiene una parte como que para una cuchilla y el otro extremo puede ser un dioide o discoide. Necesitan el mechero, el flameador, cepillo de dientes media, el estropajo verde de platos, pues que sea uno ya viejito, ¿verdad? Esto básicamente les va a servir para poder limpiar la cera y darle un poquito más de fluido a la cera. Y alcohol, algodón con monómero. Entonces, ¿qué tienen que tener en cuenta? Lo primero es que todas las superficies deben ser regulares y lisas y no deben presentar áreas retentivas. Recuérdense que la prótesis va a estar en boca, en un medio pues, oral, ¿verdad? Donde hay placa bacteriana. Y si hay retenciones, hay espacios, ahí va a haber acúmulo de placa bacteriana y posteriormente se puede pigmentar, puede desarrollar también sarro, entonces es un poquito más complicado que debe eliminar. Pueden reproducir papilas interdentales y encía. La cera no debe interferir con el asentamiento de las bases de la prótesis en los modelos. Una parte también importante es que cuando ustedes están moldeando la cera, como pues la suavizan, se derrite, a veces se van a ver unas gotas de cera en la parte inferior de la prótesis y a veces no se dan cuenta y cuando lo colocan en el modelo ya va quedando más apretado, no asienta bien. Entonces tienen que tener en cuenta esa parte porque a veces no se dan cuenta, así se va al laboratorio para inflar, ¿verdad? Entonces pues se aumenta un poquito la dimensión vertical. Debe existir un grosor uniforme a nivel palatino. Recuérdense que ustedes cuando hacen la base de registro, cuando están colocando el acrílico por goteo, tiende a irse el acrílico en la parte del paladar. Si lo dejan muy grueso, lo tienen que reducir. Acuérdense que más o menos va de 1.5 a 2 milímetros de grosor. Y si ustedes le agregan cera, va a estar mucho más grueso el paladar, ¿sí? Y recuérdense que el paladar es bien importante al momento de la fonética. El paciente llega a tocar en cierto momento pues, la lengua y el paladar, y si está muy grueso, no va a tener buena fonética el paciente, ¿sí? Entonces, dentro del procedimiento, lo que tienen que verificar es que tenga suficiente cera. Esto básicamente es por toda la parte bucal de ambos lados. Todos los faldones tienen que tener aproximadamente 2 milímetros. Esos 2 milímetros es para que ustedes puedan tallar bien la cera y puedan reproducir, en este caso, papilas o prominencias o eminencias radiculares. Una vez llenado de cera todas las áreas pues rosas, sobre todo en dirección interdental, se alisa la cera mediante una llama fina. Aquí pueden utilizar el flameador. El flameador lo que hace es ablandar la cera y la pone mucho más lisa, en vez de estar con la espátula. Si no tuvieran flameador, pues sí les tocaría con la espátula estar alisando todos los faldones bucales. Entonces vamos a empezar con el modelado de la encía. Aquí básicamente lo primero que tienen que hacer es darle forma a los senos. Recuérdense que este es un parámetro estético en el sector anterior, ¿sí? Entonces ustedes tienen que empezar a darle forma y a posicionar el cenit. Recuérdense que el cenit va de la línea media o axial del diente levemente hacia distal, ¿sí? Entonces esa es la posición que le tienen que dar
más en el sector anterior, que es lo primero que se le va a ver al paciente al momento de sonreír. Esto lo pueden hacer con el extremo de la espátula número 7. Otra estructura anatómica a tallar es contornear las papilas interdentales. Si se pueden dar cuenta acá están limpiando y colocando en buena posición los cenit. También una parte importante al momento de que posicionen los cenit es el lateral, ¿verdad? Acuérdense que el lateral siempre el margen cervical va hacia incisar con respecto al central y al canino, ¿sí? No van a nivel el canino y el central con el lateral, sino es un poquito más hacia incisar y eso pues también le da la parte estética a la prótesis. La transición entre los dientes y la encía artificial deben ser planas. ¿Qué quiere decir esto? Donde termine el diente y empiece el margen cervical o gingival, pues en este caso de las ceras, tiene que estar listo, ¿sí? No puede haber retención, no pueden haber socavados, porque si no se va a acumular placa bacteriana, se empieza a pigmentar el acrílico ya cuando el paciente está utilizando las prótesis en boca y cuesta remover esa placa bacteriana, ¿sí? A veces cuando vienen defectos del hemoflado, pues toca ajustarlo, ya sea con acrílico o con alguna resina rosada. Entonces tratemos de evitar eso, ¿sí? Se menciona que modelados demasiado pronunciados se adaptan muy rara vez al gusto estético pues, de los pacientes y es más difícil de limpiar. Recuérdense que ustedes tienen que modelar la anatomía, pero siempre respetando la zona neutra del paciente, ¿sí? Labios, carrillos, posición del labio. El paciente no tiene que costarle cerrar sus labios, no tiene que costarle hablar. Todo eso ustedes lo evalúan y lo aprueban en cera. Modelados más sencillos es mucho más, pues mira, mucho más natural, más fácil de moldear, más fácil de acabar y pulir y el paciente pues es mucho más fácil para él mantener una prótesis limpia. Otra estructura anatómica que pueden tallar son las prominencias radiculares. Esto básicamente lo que van a marcar ustedes son las raíces de cada diente. Entonces lo que tienen que tallar son surcos verticales entre medial y distal de cada diente, ligeramente inclinados hacia distal. Aquí básicamente ustedes le van a dar o van a posicionar el eje medial del diente o el eje axial, ¿sí? Tallando las prominencias radiculares. Y recuérdense que también pueden tallar la eminencia canina, que es la eminencia mucho más pronunciada, más marcada en el sector anterior. Entonces acá tenemos unos ejemplos en donde tenemos marcados los surcos entre cada diente y acá se pueden observar, pues se marca un poquito más la eminencia radicular, ¿sí? Otra variante que pueden marcar es la encía adherida, más o menos del margen cervical a unos 5 o 6 milímetros hacia apical, ¿sí? Entonces ustedes tienen que socavar más o menos del margen cervical para apicar, empezar a socavar con la espátula número 7 o con un pliegue discoide para que pueda simular esas eminencias de la encía adherida, ¿sí? Acá tenemos una punta del flameador. Entonces lo que hace es que pues, el fuego que sale alisa la cera y es mucho más fácil. Pueden tallar también las papilas gingivales, como pueden observar aquí son mucho más prominentes, lisas y convexas, pues agregando cera y tallándolas, ¿sí? Y recuérdense que también es necesario que la transición donde termine el diente y empieza la encía no tiene que tener socavados, tiene que ser liso. Pueden también simular retracciones gingivales, como es en este caso, si el diente lo permite. Entonces, dependiendo, ¿verdad? Ustedes, independientemente también del molde que vayan a pedir de los dientes anteriores o posteriores, pueden hacer un poquito más largo el diente, colocando el cenit un poquito más hacia apical o acortando el diente, colocando un poquito el cenit más hacia incisal o bucal. También pueden tallar el frenillo. En esta parte, ¿verdad? Ir agregando cera como por goteo para poder simular el frenillo. Pueden también tallar la arruga palatina. Esto básicamente ayuda a moler los alimentos, mejora el sentido del gusto por la superficie de fricción y se pueden moldear ustedes manualmente o pueden comprar ya la plantilla ya solamente para poderla
del paladar. Esto a veces es un poquito subjetivo en los pacientes porque a veces cuando sienten irregular en el paladar es un poco molesto para la lengua. Entonces hay pacientes que piden que se les quite o que se les alice, así como cuando ustedes vayan a probar también prótesis removibles, el metal o la plancha palatina que pasa a veces en el paladar es un poquito incómodo para el paciente porque la lengua pues se irrita un poquito, pero es una prótesis pues, que no ha estado en boca, entonces es cuestión de que el paciente se vaya acostumbrando. Pero pueden fallar también la lengua palatina. Esta fotografía se les coloca más que todo para que tengan en cuenta, cada paciente es distinto y cuando ustedes evalúen a su paciente siempre verifiquen si tienen tuberosidades bulbosas o no. Esto quiere decir que sean tuberosidades muy prominentes con muchos socavados. ¿Qué pasa con esos pacientes? A veces cuesta adaptarles los faldones o que el faldón llegue hasta el fondo del surco, porque como tienen mucha retención, hay que desgastar en la parte interna para poder insertar la prótesis. Entonces, en el momento que ustedes estén realizando la prueba entera o caracterizándola, tienen que hacer ese faldón un poquito más grueso para poder compensar el desgaste interno que le van a realizar a la prótesis para poder insertar en boca, porque si lo dejan muy delgado pueden perforar el faldón, entonces pues se complica un poco más. Y otra parte importante en la parte inferior, en el modelo inferior, es que siempre la base de registro tiene que llegar anterior a la papila. A veces cubren toda la papila y dejan los faldones bien altos y al momento de ajustar el rodete inferior, lo primero que topa es esta parte, ¿sí? Entonces es bien importante anterior a la papila retromolar. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que pueden tallar en la cera? Prominencias gingivales, más que todo encía adherida, la colocación de los senis, la eminencia canina, prominencias radiculares de las piezas posteriores, tuberosidad maxilar. Pueden realizar el punteado, como se observa acá. No se recomienda porque pues, es acumulo para placa bacteriana. Y pueden realizar con o sin tuba palatina. Entonces, no sé si tienen alguna duda hasta acá. ¿No? Entonces vamos a seguir con estas imágenes. Acá como pueden observar la posición de los senis, de los centrales, laterales y caninos. En esta fotografía podemos ver una retracción gingival que también va a depender, ¿verdad?, del paciente qué tanto muestra diente o no. Las eminencias radiculares, acá pueden observar los socavados que se hacen para poder pronunciar las raíces. Hay pacientes que en la prueba en cera también les piden antes de mandarme a comprar que le coloquen una estrellita o una corona de oro o un open face. Así se puede, lo único que le tienen que decir al técnico que va a llevar y en qué pieza va a ser, ¿verdad? Y cuánto es el costo extra, porque puede subir el costo, ¿verdad? Pero lo pueden hacer indicándoselo al técnico en esta fase, ¿sí? Este es un ejemplo de uno de sus compañeros. Como pueden observar, él trayó las prominencias radiculares bien marcadas. Acá tenemos el frenil, la arruga palatina. Esto es lo que ustedes tienen que realizar. En una vista lateral, eminencia radicular. Aquí bien se pueden reposicionar los senis para hacer un poquito más largos los dientes posteriores. Acá tenemos también la arruga palatina. Y como pueden observar también este es otro tallado donde tenemos aquí el frenillo bucal, arruga palatina y eminencias no tan marcadas, pero sí se miran bastante prominentes, ¿sí? Entonces es cuestión de creatividad también de ustedes para poder tallar. Este video no se lo voy a pasar porque es un poco largo, pero está en la plataforma, entonces mejor si lo pueden ver antes de, pues, después de terminar la colocación de las piezas posteriores. Ese es el último tema que tenemos como laboratorio. Prácticamente ya van a estar terminando el laboratorio, el enucleado. Ustedes no van a realizar el enucleado, pero sí lo pueden ir a ver con Don Guayito al laboratorio. Todos los que terminan de primero la caracterización de la prótesis, pues se van con Don Guayito, un buen grupo, para poder ver todo el proceso. Básicamente lo que es el enucleado
si no lo hacen ustedes, al menos especificarle al laboratorista qué es lo que ustedes van a pedir, ¿sí? Idealmente siempre verificar y confirmar, ¿verdad?, que todo está bien, porque a veces solo mandan a inflar y no se percatan de eso, entonces las prótesis ya vienen mal. El desenmuflado es un procedimiento para poder rescatar las prótesis de las muflas. ¿Y qué es una mufla? Es un recipiente metálico. Acá tenemos la fotografía, consta de una parte inferior o una base, la tapadera inferior, y una parte media, que es esta, es la segunda, y la tapadera superior. Entonces todo esto se le llama mufla, y ahí adentro es donde van los modelos para acoplar. Destinado a contener el molde en el cual se procesará una prótesis dental de acrílico, y puede ser con tornillos o sin tornillos, ¿sí? Usualmente las de sin tornillos es la que se utiliza más acá. El material y equipo: se necesita una base, la contramufla, la tapadera, la superior y inferior, la prensa para la mufla, esta es la prensa, el yeso piedra y vaselina. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del enmuflado? Es poder conservar la posición exacta de los dientes con relación a la base protésica. Es bien importante cuando ustedes, antes de caracterizar, tengan bien sujetos los dientes con la cera, ¿sí? Porque si se les mueve el enmuflado, pues a veces ya toca repetir. Otra parte importante también para poder retener bien los dientes dentro del acrílico, porque a veces sucede, uno entrega las prótesis y a los meses o al año se desaloja algún diente de la prótesis, ¿verdad? Entonces le pueden hacer retención interna en la parte interna de los dientes de acrílico, más o menos cabal en la concavidad. Entonces perforan más o menos una profundidad de 2 milímetros con una fresa de baja, una número 4 redonda, para hacer como un agujero. Entonces ahí también el acrílico ingresa para poder detener mejor al diente, ¿sí? Y el objetivo número 2 es conservar los contornos de la cera de la base protésica. Por eso es bien importante que antes de muflar ustedes puedan definir la anatomía que le van a dar a estas prótesis, porque es lo que va a copiar el muflado. Entonces, los métodos para procesar la resina puede ser por inyección. Esta sufre menos cambios dimensionales. Por compresión, aumento más o menos de 1 a 3 milímetros de dimensión vertical. Esto casi siempre ocurre, siempre se aumenta un poquito la dimensión vertical, ¿sí? Eso ustedes lo verifican si remontan los modelos en articulado, o lo pueden ver en boca. A veces la función no encaja 100% como lo probaron en una prueba interna. Entonces, si en boca no ajustó la oclusión, ahí hubo un aumento de dimensión vertical, y es lo que toca ajustar en boca, ¿sí? Es el más común, pues, y es el que se hace aquí en la facultad. O vaciado de resina líquida, que es en un molde de ventilación, es donde se coloca el acrílico. Los procesos para polimerizar son por calor externo, que es el que se utiliza acá en la facultad, autopolimerización o lubricida. El procesamiento de la prótesis por compresión es el más utilizado y es el de menor costo, y la polimerización se realiza por calor externo. Entonces, el paso 1 del enmuflado es: acá está el modelo maestro y la base de registro. Entonces se sellan las dentaduras con yeso y se coloca en la primera parte de la mufla, ¿sí? Se coloca yeso en la mufla y se reposiciona el modelo. Entonces, luego en esta parte se coloca la segunda mufla, se llena de yeso y se le coloca la tapadera. Se espera a que frague el yeso y pasamos al paso número 2, que es la eliminación de cera. Después del fragado de yeso se coloca la mufla en agua hirviendo para poder ablandar la cera o limpiar la cera. Aquí es donde prácticamente se pierde todo lo que ustedes hicieron en cera y todo lo que tenían de acrílico. Lo único que se queda es la posición de los dientes, como pueden ver aquí, y el modelo maestro, ¿sí? Entonces, estos dientes tienen retención interna. Podrán observar aquí los agujeros, que es lo que ayuda a tener mejor el acrílico y evitar que se pueda desalojar el diente. Posteriormente se coloca vaselina en el modelo maestro. Vaselina en la parte interna de los dientes nunca se coloca, porque es el material que va a estar en contacto directo con el acrílico, entonces pues se va a tender a desalojar más rápido. Entonces, aplicación del separador o vaselina. Acá tenemos los modelos ya listos y pasamos a la manipulación del acrílico. Se coloca en una fase de migajón, se empaqueta. Acá tenemos, se coloca la segunda mufla y la tapadera y
tienen que dejar enfriar las muflas para poder pasar al desenmuflado. Aquí básicamente es sacar los modelos de las muflas y esto se hace ya sea con cinceles o con alicates. Acá tenemos el modelo. Entonces, básicamente el yeso que colocaron adentro de las muflas hay que fracturarlo. Por eso es que cuando ustedes la regresan del laboratorio de las prótesis, solo van las prótesis enmufladas, los modelos se perdieron porque se tuvieron que fracturar. En este paso es bien importante, si ustedes van a remontar el caso, eso quiere decir que estos modelos, antes de sacarlos del modelo maestro, los pueden llevar al articulador para remontarlos. Entonces, el remontaje básicamente el objetivo es poder corregir errores durante el proceso de la resina. Errores oclusales. Recuerden que más o menos va aumentando de 1 a 3 milímetros. Si son más de 3 milímetros en el articulador, esa prótesis hay que repetirla, ¿sí? Porque no podemos desgastar tanto los dientes, pues si no vamos a dejar en 0 grado los dientes. Entonces, es importante realizar el remontaje. No siempre se hace el remontaje. Cuando ustedes hacen un remontaje de modelos, el ajuste que hacen en los dientes es una corrección oclusal, ¿sí? Pero si no lo hacen, en boca lo tienen que hacer el día de la entrega, el ajuste oclusal. Acá realizan un desgaste oclusal y en boca se le llama un desgaste oclusal, ¿sí? Entonces ya después del remontado, o si no lo remontan, ya pasamos al pulido de las dentaduras, que es la última fase. Y esto es lo que el laboratorio les manda. Ya las prótesis enmufladas, antes de colocarle al paciente las prótesis enmufladas, ustedes las tienen que revisar, tanto en la parte externa como en la parte interna. A veces solo llegan a la clínica, doctora, voy a probar unas prótesis, no las han visto, no las han analizado, entonces, y así se las quieren colocar al paciente en boca. Entonces, acostúmbrense a revisar más la parte interna o la parte interior de la prótesis, porque a veces puede venir con un ángulo agudo, alguna pelotita de acrílico, y más si el paciente tiene retenciones, ¿sí? O tuberosidades pulposas, a la primera no van a lograr colocarle la prótesis al paciente, ¿sí? Porque tienen que hacer presión para poder colocarse. Entonces ahí tienen que empezar ustedes a ubicar la retención de la prótesis y empezar a desgastar, ¿sí? Para poderla insertar en boca. El desgaste que se hace en la prótesis en la parte interna no es un desgaste arbitrario o un desgaste excesivo, sino son toquecitos como los fresones, 1 o 2 toques, lo prueban, otra vez 1 o 2 toques. Aquí se pueden ayudar ya sea con las pastas indicadoras de presión o con la silicona. A veces nos sobran también cartuchos de silicona que utilizaron en prótesis fija, eso lo pueden utilizar para poder ver puntos de contacto prematuro, ¿sí? Y verificar frenillos. A veces no llevan liberado el área a nivel de frenillos, entonces la prótesis se desaloja, o a veces si tomaron una impresión no adecuada final, llevan los faldones sobreextendidos y también la prótesis se desaloja, y a veces pues como no analizaron eso se asustan, doctora, se cae. Pero si ustedes verifican todo eso, lo que les estoy diciendo, pues es porque faldones largos, liberación de frenillos, si ellos no estaban, lo tienen que hacer. Entonces es bien importante analizar la prótesis antes de colocarla en boca del paciente, ¿sí? Entonces, no sé si tienen preguntas o dudas. Ahora, ¿será que puede poner su presentación del paso 2? Hasta el paso 2. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda? ¿No? Entonces, de lo contrario, ahí estamos terminando. Y sí necesito que vean el video de la